Bueno, el problema 1.8 nos dice que consideremos un sistema de cuasipartículas cuyos valores propios de energía están dados por epsilon de n igual a nh nu cuando n va de 0 a infinito. Y debemos obtener una expresión asintótica para el número omega de este sistema para un número determinado n de las cuasipartículas y una energía total E. Hay que determinar la temperatura T del sistema en función de E sobre N y H nu y examinar la situación para la cual E entre NH nu es mucho mayor que 1. Bueno, lo primero que hay que encontrar es la expresión para omega dependiente de N y de E. Para eso utilizaremos una expresión que nos dice que las cuasipartículas tienen solo un número cuántico nr para un número total n de grados de libertad, en el que nos dice que la sumatoria del número cuántico es igual a E entre H nu y esto es igual a R, que son los cuantos, y de aquí la energía es igual a la sumatoria desde R igual a 1 hasta N de epsilon por el número cuántico. Ahora lo que vamos a hacer es tomar un argumento de la página 69, es el 3.8.25, en el que el problema ahora es determinar el número de distintas formas de asignar R cuantos a N osciladores, en donde R es indistinguible y N son las cajas distinguibles. En el que omega es igual a R, que son los cuantos, más N osciladores menos 1 factorial entre R factorial por N menos 1 factorial. Y ahora a esta ecuación, pues le vamos a sacar los logaritmos de los dos lados. Y nos queda que el logaritmo natural de omega es igual al logaritmo natural de R más N menos 1 factorial menos logaritmo natural de R factorial menos logaritmo natural de N menos 1 factorial. Y aquí vamos a usar una propiedad en la que aproximamos el logaritmo natural de un factorial de la siguiente forma, en la que nos dice que el logaritmo natural de un número a factorial es aproximadamente a logaritmo natural de a. Muy bien, entonces ahora sustituyendo, bueno, aplicando esta propiedad en nuestra ecuación, tenemos que el logaritmo natural de omega es casi como lo que está dentro del factorial. Bueno, a factorial viene siendo esto, r y n menos 1. Entonces, sustituyendo, tenemos que es casi igual a r más n menos 1 por el logaritmo natural de r más n menos 1 menos r logaritmo natural de r menos n menos 1 por el logaritmo natural de n menos 1. Entonces, si r y n son mucho mayores que 1, entonces tenemos que el logaritmo natural de omega
es casi como R más N por el logaritmo natural de R más N menos R por el logaritmo natural de R menos N por el logaritmo natural de N. Y esto es igual a R por el logaritmo natural de R más N. Todo esto sale con propiedades de los logaritmos. Más N logaritmo natural de R más N entre N. Entonces continuamos y vemos que el logaritmo natural de omega es casi como E entre H mu por el logaritmo natural de E más N H nu entre E más N logaritmo natural de E más N H mu entre N H mu. Ahora tenemos que encontrar T. Bueno, esta es una expresión que tenemos que nos queda. Tenemos que encontrar T en función de E entre N y de H nu. Y usamos la expresión 1.2.4 del libro que nos dice que el cambio de entropía con respecto a la energía con N constante es igual a 1 entre T. Entonces sabemos que S es igual a una constante por el logaritmo natural de omega. Entonces, despejando T y sustituyendo la ecuación de S, tenemos que T es igual a 1 entre K por D de E del logaritmo natural de omega que depende de E y de N. Y de aquí obtenemos que T es igual a H nu entre K por el logaritmo natural de 1 más H nu entre E entre N. Y bueno, ahora la última parte del problema nos dice que qué pasaría si E entre H N nu es mucho mayor que 1, o de la misma forma NH nu entre E es mucho menor que 1. Entonces, de la ecuación anterior que obtuvimos, en la parte del denominador, en la que dice que el logaritmo natural de 1 más NH nu entre E, la vamos a aproximar a NH nu sobre E, que ahora pues se aproxima a esta nueva parte. Entonces ahora esto lo sustituimos en la ecuación de T que ya habíamos obtenido y se obtiene que T es aproximadamente H nu sobre K por NH nu sobre E. Y eliminando los factores, obtenemos que E entre NK es igual a T, aproximadamente igual a T. Entonces, como retroalimentación, encontramos que la temperatura, en este caso, es proporcional a la energía total, e inversamente proporcional al número de cuasipartículas. Y vemos que la temperatura, en este caso, no depende ni de H ni de nu. Y así es como termina el problema 1.8.
Bueno, en este video vamos a repasar el problema 1.12 que nos dice que demostremos las diversas maneras para la entropía de la mezcla de dos gases derivadas de la sección 1.5 que satisfacen las siguientes relaciones. El inciso A nos dice para todos los N1B1, N2B2, donde la variación de la entropía de la mezcla de los dos gases es delta S menos delta S asterisco mayor o igual a 0. La igualdad que se mantiene cuando solo y cuando N1 sobre B1 es igual a N2 sobre B2. Y el inciso B, para un valor dado de N1 más N2, en donde la delta S asterisco es menor o igual a N1 más N2 K logaritmo natural de 2, en la que la igualdad se mantiene cuando solo cuando N1 es igual a N2. Bueno, primero vamos a tomar una ecuación para la mezcla de los dos gases del cambio de la entropía, y es la siguiente, que nos dice que es K por N más N1 logaritmo natural de B1 más B2 entre N1 más N2 menos N1 logaritmo natural de B1 entre N1 menos N2 logaritmo natural de B2 entre N2, donde K es la constante de Boltzmann, N1 es el número de partículas del gas 1 y N2 es el número de partículas del gas 2. B1 es el volumen 1 del gas 1 y B2 es el volumen 2 del gas 2. Después tenemos que sacar las primeras derivadas y para esto vamos a suponer que N1, N2 y B1 son constantes y solo B2 es la que va variando. Entonces, esta es la solución de la primera derivada y esta es la solución de la segunda derivada. Entonces, comparando la primera derivada a 0, da la condición deseada donde N1B2 es igual a N2B1, que es esta parte, y N1 sobre B1 es igual a N2, aquí me faltó la diagonal, sobre B2 es igual a N, donde N es la densidad inicial de las partículas. Entonces, la expresión, solamente nos queda la expresión B, que la expresión B es la segunda derivada. Entonces, sustituimos este valor de la densidad de las partículas en esta parte donde la variación de la entropía de la mezcla de los gases es igual a K por menos N minúscula entre B1 más B2 más N minúscula sobre B2, y reagrupando los términos nos da esta expresión. Y pues claramente vemos que la mezcla de los dos gases está en su mínimo cuando N1 sobre B1 es igual a N2 sobre B2, y es sencillo comprobar que el valor es en el mínimo es 0. Y bueno, para el inciso B, la ecuación que vamos a usar en cuestión está dada por la que está en la sección 1.5.4, donde N1 es igual a alfa N y N2 es igual a 1 menos alfa por N, donde N mayúscula va a ser igual a N1 más N2. Y de aquí la expresión para la variación de la entropía entre la constante toma la forma siguiente, que es menos alfa N logaritmo natural de alfa menos 1 menos alfa N logaritmo natural de 1 menos alfa. Y bueno, sustituimos los valores de N1 y N2 de la parte de aquí arriba. Y de igual manera sacamos la primera y segunda derivada. Esta es la primera derivada con respecto a alfa y la segunda derivada igual con respecto a alfa. Y la primera derivada, comparándola, también da 0 la condición donde alfa es igual a un medio. Esto es para que N1 y N2 sean iguales, por eso tomamos alfa igual a un medio. En lo que la segunda derivada, sustituyendo en este valor, solamente nos da menos 4N. Y hay un máximo en el valor de la variación de la entropía de la constante, porque es máximo cuando N1 es igual a N2, que esto es igual a un medio de N. Y comprobando este valor en el máximo es N logaritmo natural de 2.
por lo que satisface lo que nos decía el problema, con que delta S asterisco entre K es menor o igual a N1 más N2, logaritmo natural de 2. En esta ocasión vamos a resolver el problema 1.16 del libro, el cual nos pide establecer termodinámicamente las siguientes fórmulas. El volumen por la derivada parcial de la presión con respecto a la temperatura manteniendo mu fija es igual a la entropía, y el volumen por la derivada parcial de la presión con respecto al potencial químico manteniendo la temperatura fija es igual a N, que es el número de partículas. Además, nos pide expresar la presión P de un gas ideal clásico en términos de las variables mu y T, y verificar las fórmulas de arriba. Muy bien, entonces empezamos con las ecuaciones de la termodinámica, de las cuales sabemos que E menos TS más PB es igual a mu entre N. Si las escribimos en su forma diferencial, tenemos que DE menos TDS menos SDT más PDB más BDP es igual a mu de N más N de mu. Si despejamos DE, tenemos que DE es igual a mu por dN más N por d mu más TDS más SDT menos PDB menos BDP. Además, tenemos la ecuación que nos dice que DE es igual a TDS menos PDB más mu de N. Si igualamos ambas ecuaciones, nos queda lo siguiente. Bueno, vamos a igualarlas. Entonces, tenemos que la ecuación de arriba es justamente igual a la de abajo. Y aquí vemos que podemos eliminar varios términos. Por ejemplo, mu de n, TDS y PDB, que se encuentran igualmente de ambos lados de la igualdad. Entonces nos queda que n de mu más s de t menos b de p es igual a 0. De aquí vamos a despejar b de p, ya que es el que nos interesa. Entonces tenemos que b de p es igual a menos n de mu, no, perdón, no es menos. B de p es igual a n de mu más s de t. Ahora, como tenemos que llegar a estas expresiones, primero vamos a derivar la presión con respecto a la temperatura manteniendo mu constante. Entonces, primero a nuestra diferencial vamos a ponerlo a mu igual a constante. Tenemos que B de P es igual a S de T, ya que como mu es constante, no hay, el diferencial de mu se va a hacer. Entonces ya podemos derivar
P con respecto a T, manteniendo mu constante. Entonces, B por la derivada de P con respecto a T a mu constante es igual a S. Y con esto ya llegamos a la ecuación que nos pedía acá arriba. Y vamos a hacer exactamente lo mismo, pero esta vez manteniendo T fija. Entonces, de nuestra misma ecuación, vamos a poner a T igual a constante. Vemos que como T no cambia, dt se va a 0. Entonces nos queda simplemente que B de P es igual a M de mu. Agrupamos y nos queda que... Ay, perdón. Perdón, derivamos P con respecto a mu, manteniendo T fija, y esto es exactamente igual a N. Y esta es justamente la ecuación que tenemos acá arriba, que nos pide. Entonces ya cumplimos con la primera parte del problema. En el problema ahora tenemos que expresar P en función de mu y de T de un gas ideal clásico. La ley del gas ideal nos dice que PB es igual a NKT. Y vemos que está en función de T, que depende de T, pero no menciona que dependa de mu. De la sección 1.5 del libro y de la ecuación 1.5.7, tenemos que el potencial químico es igual a KT por el logaritmo natural de N entre B por H cuadrada entre 2pi MKT a la 3 medios. De aquí nos conviene despejar NB porque según la ley del gas ideal, N entre B es igual a P entre KT y en el futuro lo podremos sustituir en esa parte. Entonces empezamos a despejar N entre B. Entonces mu entre KT va a ser igual a todo esto. Y de aquí, para sacar n entre b del logaritmo, aplicamos exponencial en ambas partes. Y tenemos e a la mu kt es igual a n entre b por todo esto. Y finalmente tenemos que n entre b es igual a e a la mu entre kt por 2pi mkt entre h cuadrada a la 3 medios, ya que esa parte pasa dividiendo. Esto lo sustituimos en la ley del gas ideal. Y veíamos que P es igual a N entre B por KT. Entonces, P va a ser igual a K por T por todo esto. Y con esto ya vemos que P está en función de mu y de T, como nos pide el problema.
Ahora solamente nos queda verificar las fórmulas de arriba. Para eso vamos a derivar primero P con respecto a mu, manteniendo T constante. Y nos damos cuenta de que si T es constante, esto es constante y esto es constante. Entonces solo tendríamos que derivar esta parte. Entonces vemos que queda todo esto igual. Y se multiplica por la derivada de E a la mu kt, que es 1 entre kt por E a la mu entre kt. Aquí vemos que esto se elimina con esto. Entonces nos queda que la parcial de P con respecto a mu, manteniendo T constante, es igual a E a la mu entre kt por esta parte que ya teníamos. Y nos damos cuenta de que es exactamente igual a esto, que es NB. Entonces, esto es igual a NB. Por lo tanto, la parcial de P con respecto a mu, a T constante, es igual a N entre B. Entonces, podemos reescribirlo como B por la parcial de P con respecto a mu, a T constante, es igual a N. Y esto es justamente lo que nos da el problema al inicio. Ahora vamos a hacer la derivada parcial de P con respecto a la temperatura, manteniendo el potencial químico constante. Y para eso primero quise reescribir esta ecuación que teníamos de esta manera. Lo único que hice fue sacar kt a la 3 medios del paréntesis y multiplicarlos por sus respectivas kt y me queda esto. Entonces ahora sí vamos a proceder a hacer las derivadas. La parcial de P con respecto a T, a mu constante, es igual a el primero por la derivada del segundo, que es 2pi m entre h cuadrado a la 3 medios por k a la 5 medios por 5 medios, son 5, perdón, de t a la 3 medios. Más el segundo, que es todo esto, voy a hacer todo esto un poco más pequeño para que quepa. Y bien, ese es el segundo por la derivada del primero, que es menos mu entre kt cuadrado por e a la mu entre kt. De aquí vemos que k a la 5 medios lo podemos descomponer como k a la 3 medios por k a la 2 medios. Y así lo podemos meter en el paréntesis. Y t ya está a la 3 medios, entonces también la podemos meter directamente. Y nos quedaría de la siguiente manera. Es igual a e a la mu entre k por t por 2pi mkt entre h cuadrado a la 3 medios por 5 medios de k por t. No de t, solamente de k. Esto es el primer factor. Y falta el segundo. Tenemos este menos acá, entonces nos queda menos. Hacemos lo mismo con k y t de aquí.
Metemos el paréntesis y queda 2pi por mkt entre h cuadrado a la 3 medios por e a la mu kt, mu entre kt, por mu, que es esta parte, kt, que son los que nos quedaban de aquí, entre k por t al cuadrado. Y vemos que esta k se nos va a ir con esta y este cuadrado con esta t. Además de eso, vemos que toda esta parte es igual a esta, pero sin el kt. Por lo tanto, esto lo podemos escribir como p entre k por t, y de la misma manera todo esto es igual a p entre k por t. Entonces tenemos que 5 medios de k por p entre kt menos mu entre t por p entre kt factorizamos p entre t. Entonces tenemos p entre t por 5 medios menos mu entre k por t. Pero recordamos que en mu, que tenemos una expresión para mu que está aquí. Recordamos que mu es igual a esto. Entonces nos daremos cuenta que, bueno, vamos a sustituir todo esto en mu, pero en esta parte mu está siendo dividida por k por t, y aquí está siendo multiplicada, entonces ese simplemente se va a eliminar. Y nos queda que la parcial de p con respecto a t a mu constante es igual a p entre t por 5 medios menos el logaritmo natural de n entre b por h cuadrada entre 2pi mkt a la 3 medios. Y bueno, recordando la ley del gas ideal, tenemos que PB es igual a NKT y que entonces P entre T es igual a NK entre B. Entonces vamos a sustituir esto aquí. Y tenemos que la parcial de P con respecto a T a mu constante es igual a NK entre B por 5 medios menos logaritmo natural de n sobre b por h cuadrada entre 2pi mkt a la 3 medios. Que es justo esta parte. Todo esto nos recuerda un poco a una fórmula de la entropía, pero tiene unas partes que están volteadas. En esa fórmula vemos que aquí en lugar de ser n sobre b, tenemos una b entre n, y este es un numerador y este es un denominador. Entonces, lo que podemos hacer es aplicar una propiedad de los logaritmos que dice que el logaritmo de a entre b es igual a menos el logaritmo de b entre a. Entonces nos queda que
NK entre B por 5 medios. Aquí sería más el logaritmo natural de B entre N por 2pi mkt entre h cuadrado a la 3 medios. Y separamos estos productos utilizando la propiedad que nos dice que el logaritmo de A por B es igual al logaritmo de A más el logaritmo de B. Y tenemos que NK entre B por 5 medios más el logaritmo de B entre N más el logaritmo de 2pi mkt entre h cuadrado a la 3 medios. Bajamos este exponente y nos queda, vamos a copiar todo esto. Entonces, este se baja y queda justamente aquí. Y ahora vamos a descomponer, como lo hicimos anteriormente, este 5 medios. Lo descomponemos como 5 tercios por 3 medios. Para poder factorizar el 3 medios con este 3 medios de aquí. Entonces nos queda NK entre B por 3 medios por 5 tercios más logaritmo natural de 2pi mkt entre h cuadrado más logaritmo natural de B entre N. Distribuimos NK en cada parte y nos queda que 1 sobre B por NK logaritmo de B entre N más 3 medios de NK por 5 tercios más logaritmo natural de 2pi mkt entre h cuadrado. Aquí en esta parte factoriza el 3 medios y el distribuye este y queda 1 sobre B también multiplicando todo. Y según la ecuación 1.4, 1a del libro, todo esto es exactamente igual a S. Por lo tanto, descubrimos que la parcial de P con respecto a T a mu constante es igual a 1 entre B por S, que es igual a S sobre B, que es precisamente lo que el problema nos pidió. Bueno, solo quedaría despejar S. De aquí sale que B por la parcial de P con respecto a T a mu constante es igual a S. Y con esto terminamos el problema 1.16.